Quiero pedirle a los asistentes si pueden apagar sus cámaras y sus respectivos micrófonos. Ya. Ahora sí. Ya, quiero pedirle a Elizabeth López si puede apagar su cámara para poder comenzar, por favor. Perfecto. Y Montserrat Casals, si está por ahí, por favor, comunicarse conmigo. Ya. Muy buenos días a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María Jesús Cabello y yo soy la coordinadora de vinculación con el medio de la CEI Viña del Mar. Y hoy voy a estar moderando la sala número 2 durante este primer bloque de este seminario. En primer lugar, saludar a las expositoras que hoy nos acompañan, a la doctora Montserrat Casals, a la profesora Naldi Febre y a la profesora Verónica Paz Railén, que nos estarán contando acerca de sus proyectos y su impacto en salud durante esta pandemia. Antes de comenzar, mencionar algunas cosas que los asistentes deben saber. Cada ponencia durará 20 minutos. Durante las presentaciones, les quiero pedir a ustedes asistentes mantener sus cámaras apagadas y micrófonos también apagaditos. Habrá un espacio de preguntas, pero al final de las 3 ponencias, donde podrán utilizar la opción de alzar la manito, que ahí está ahí mismo en la aplicación de Teams, o bien escribir su pregunta por el chat. ¿Ya? Vamos a comenzar con la primera exposición. Quiero dejar con ustedes, representando al programa de posgrado especialización en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial de la Facultad de Odontología, a la doctora Montserrat Casals, quien nos presentará el proyecto Teleodontología para manejo de dolor en tiempos de pandemia. Este es un proyecto que a través de la telemedicina y en muy pocos meses ha entregado ayuda a casi 500 personas en diversos puntos geográficos del país. Montserrat, la quiero dejar a usted. Al parecer, Montserrat está teniendo un problema técnico, me avisa. Así que, a ver, parece que vamos a tener que pasar a otro expositor porque Montserrat me dice que está con problemas de conexión. Teníamos todo listo. Bueno, estas cosas pasan, así que vamos a pasar con la siguiente expositora. Les pido las disculpas del caso. Profesora Naldi, usted está por ahí. Voy a presentarla entonces. Estamos todos coordinados. Muchas gracias. Bueno, cosas que pasan. Bueno, representando entonces a la Facultad de Enfermería,
la profesora Naldi Febre nos presentará el proyecto Utilidad de la Educación en Línea para la Vinculación con el Medio como Estrategia en Tiempos de Pandemia. Este es un proyecto en el que participaron estudiantes de quinto año de la carrera de enfermería, capacitando en modalidad virtual a más de 620 personas en normas para el manejo de personas con COVID-19. Naldi, ¿está preparada? Le damos 20 minutos. Perfecto, ¿me escuchas bien? Te escucho muy bien. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Perfecto. Entonces iniciamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy día vamos a revisar este tema que en el mes de marzo se estructuró la necesidad de una asignatura nuestra que es en cuarto año, que es el 705, que es una asignatura netamente de gestión aplicada a servicios de salud. Nos vimos específicamente en dos contextos. El contexto interno, pensando que con la llegada del SARS-CoV-2, desde marzo hacia adelante, se desafió a la institución de salud, a las instituciones de educación superior, sobre todo a nuestra facultad de enfermería. ¿Por qué? Porque somos una de las carreras que tiene la mayor cantidad de alumnos a nivel de toda la universidad, y en base a eso muchos centros hospitalarios cancelaron y suspendieron las prácticas de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nos reorganizamos, reestructuramos estrategias de mitigación y dentro de eso se recalendarizó el sílabus de esta asignatura y recurrimos específicamente a realizar homologación de la práctica clínica con teleeducación, y afortunadamente el regimiento WIN tenía una necesidad sentida pero que había que satisfacer de inmediato. Dentro del contexto externo ya hablé específicamente que el sector sanitario, tanto atención primaria, secundaria y terciaria, suspendió todas las prácticas clínicas de todas las carreras universitarias y técnicas en salud. Y además, el otro contexto externo fue que los integrantes del Ejército de Chile desde marzo tuvieron que desplegar sus efectivos militares para apoyar básicamente en lo que son mantención de cuarentenas y cordones sanitarios. Por lo tanto, el regimiento, los integrantes del Regimiento Infantería 1 de WIN tenían una necesidad, pero urgente, de acercar a través de capacitaciones virtuales qué era lo que ellos tenían que hacer cuando estuvieran con la población. En base a esto, se desarrolló este proyecto con la aprobación de la propia dirección de carrera, la dirección de decanatura y la dirección específicamente de la vicerrectoría específica. Y los objetivos asociados a esta asignatura básicamente son tres. Uno, aplicar herramientas de gestión y administración y liderazgo en nuestros alumnos. Aplicar el ciclo continuo de esta mejora de la calidad, pensando siempre en estas dimensiones de la calidad asistencial, que es poner al paciente específicamente en el centro. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Si lo puede silenciar. Y Adriana, yo creo que tú eres la que tiene el micrófono abierto. Gracias. Y posteriormente el otro objetivo para nuestros estudiantes era utilizar estas estrategias de gestión para estructurar todo un plan de mejora. Los objetivos específicos de la intervención fueron orientados a dos, a qué era lo que nosotros, a través de la implementación de un programa de capacitación, íbamos a entregar al personal de regimiento. Uno, entregar el conocimiento en las áreas y aspectos críticos frente a los cuidados necesarios y específicamente para minimizar el riesgo de expansión de COVID-19, ya sea casos confirmados o posibles casos. Dos, analizar las áreas y aspectos clínicos frente a los cuidados o ayuda inmediata mediante específicamente un curso de primeros auxilios. Por lo tanto, en este regimiento nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer proyectos de gestión que se enfocaran, uno, a esta necesidad en relación al COVID-19, y quiero, por favor, que todos piensen que es en marzo, donde muy poca gente tenía información del COVID, y además de
un curso de primeros auxilios. ¿Qué hicimos y cuáles fueron las estrategias? Fueron 4 básicamente. Primero, un diagnóstico de la necesidad de capacitación a través de contacto activo. Nos conectamos con el mayor Rodrigo Díaz, el cual es el oficial sanitario del regimiento WIN, donde básicamente con los académicos de Santiago pudimos hacer una planificación y detectar las necesidades, las cuales ya dije, manejo COVID por la tropa, sobre todo cuando estuvieran en la población, y segundo, específicamente, primeros auxilios. Luego se planificaron específicamente en los cursos. Estamos hablando de cursos repetidos 6 veces a la semana, 2 clases a las 10, o sea, día lunes a las 10 de la mañana, después a las 12, después el miércoles y después el viernes, consecutivamente desde más o menos desde abril. Y además un curso de primeros auxilios. Luego de eso, teníamos que capacitar a nuestros estudiantes y aumentar los conocimientos en relación a COVID básicamente. Por lo tanto, los estudiantes, a través de toda una programación autorizada, ellos tuvieron que tomar un curso online de la Organización Mundial de la Salud, que era de COVID, que está muy bien estructurado, y debían lograr obtener el certificado específico. Y después de eso, se les hizo a través de la plataforma Zoom a a todos los estudiantes de Concepción, de Viña y de Santiago, se les hizo específicamente una capacitación para aterrizar las normativas y el manejo de COVID en Chile, y que era lo diferente a la Organización Mundial de la Salud. Cursos que fueron extremadamente efectivos, los alumnos fueron evaluados con nota, todos tuvieron muy buena nota, y posteriormente a eso se estructuraron específicamente las clases de COVID y las clases de primeros auxilios. Por lo tanto, se hizo educación en tiempo real a los integrantes del regimiento WIN y evaluaciones de estudiantes, los integrantes y el mayor del ejército. Aplicamos diferentes metodologías. El interés de los alumnos era incluir esta capacitación como una de las estrategias para lograr su programa de gestión y sus intervenciones. Por lo tanto, ellos utilizaron todas las herramientas de gestión que habíamos visto en teoría. Esta es una asignatura de 36 horas teóricas y 72 horas prácticas, con todos los análisis de marco lógico, FODA, entre otras actividades, sus capacitaciones y principalmente cambios en actividades de riesgo, actividades de prevención, y esto quiero fundamentarlo bastante. A través de las actividades de los estudiantes y de los mismos académicos de la asignatura, el regimiento, junto con el mayor sanitario, nos dimos cuenta que había muchos de los procesos que ellos habían definido para que la tropa, estoy hablando cerca de 500 personas, hiciera para evitar el contagio de COVID, pero en vez de evitarlo, lo aumentaba. Por lo tanto, tuvimos que anular varias actividades de riesgo y estructurar actividades adecuadas para ello. Usamos la plataforma Zoom porque fue la única plataforma que admitió el ejército. No se podían grabar las clases por confidencialidad, entre otras cosas. Resultados. Primero, y esto quiero mostrarles específicamente los resultados asociados a la capacitación por este nuevo coronavirus. Los alumnos tenían integrada su asignatura y dentro de sus actividades prácticas tenían que reconocer el ejército, entre otras cosas, con cada una de las cosas que le iba pidiendo su trabajo de gestión. Y dentro de las actividades a realizar, primero era esta videoconferencia específica, que en general iban entre 10 a 15, porque en el auditorio no cabían más, porque tenían que estar a 1 metro de separación con mascarilla puesta. Y esta actividad duró 2 horas y fue calendarizada y en algunas veces recalendarizada, porque o tenían emergencias y tenían que salir, y bien también hubo un pequeño brote en el regimiento. Todos los asistentes específicamente firmaron. Yo soy la única que tiene las firmas porque también esto es confidencial, y aquí pueden ver a mano derecha cómo nuestros alumnos específicamente presentaron sus conocimientos en relación al COVID, y lo bueno es que era en tiempo real y con interacción de preguntas y respuestas de la tropa, de los oficiales, entre otras cosas. En general los grupos eran más o menos entre 6 a 7 alumnos.
¿Qué más hicieron estos alumnos? Hicieron un informe final de un proyecto de gestión y capacitación de COVID basados en la necesidad detectada a través de un análisis FODA de conocimiento de la gente del ejército para manejar específicamente el COVID y evitar contagio y servir a la población tal como había estado haciendo. Son más o menos de 21 páginas, pero además ellos estructuraron afiches, y estos son afiches del profesor Rodrigo Díaz que sus alumnos hicieron, en los cuales acercaron afiches ministeriales, afiches de la Organización Mundial de la Salud, específicamente para ser instalados en el ejército, con algunos puntos que ya habíamos visto en la actividad de clase. Ejemplo, distancia a menos de 2 metros, etcétera, etcétera. Fue tan efectivo esto que la revista sanitaria de Salud al Día del Ejército, que es un boletín informativo, básicamente en este artículo del 22 de julio muestra que Santiago Centro Oriente y Escuela de Enfermería de la Universidad Andrés Bello realizan charlas preventivas de COVID, y la verdad que el mayor específicamente dice que las charlas fueron impartidas por integrantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Andrés Bello en coordinación con el mayor Rodrigo Díaz, jefe de WIN, logrando el objetivo esencial de materializar lo dispuesto por la autoridad sanitaria respecto a evitar la propagación y contagio del virus del COVID-19. Aquí ustedes pueden ver cómo están los integrantes de la tropa muy separados por las distancias sociales y asistiendo a la clase de nuestros estudiantes. Eso es COVID. Posteriormente vimos la necesidad del curso de primeros auxilios, el cual se estructuró de la misma forma. Un grupo de alumnos iba a estructurar su trabajo de gestión, se organizó un cronograma del curso, que no lo puse porque iba a ser más repetitivo, y nuestros alumnos empezaron a específicamente dar 2 cursos consecutivos a 23 personas, a 26 personas. Aquí tiene la profesora Verónica Brazabón más sus alumnas, y como una de las alumnas estaba mostrando la maniobra de Hemlis, y si ven ahí al medio se ve específicamente la gente del ejército que está asistiendo a la clase. En general, capacitamos en los 2 grupos 29 personas, y dentro de eso hay algo que agregar porque esto fue tan exitoso que el regimiento WIN invitó a el regimiento de Peñalolén. Por lo tanto, en la segunda capacitación de primeros auxilios tuvimos a WIN más Peñalolén. Y dentro de esto les puedo contar, esto era una actividad de 9 horas académicas, con una prueba bastante difícil al final, como manda específicamente de primeros auxilios, y el 83% de estas 29 personas aprobaron. Y aquí están los médicos, los dentistas, los técnicos de enfermería, que son como los enfermeros militares, más algunas personas seleccionadas de la tropa. Y la Facultad de Enfermería emitió específicamente su certificación. En COVID, 73 estudiantes lograron capacitar y participar de esta actividad, y en Santiago capacitaron a 310 funcionarios. Y en primeros auxilios, 35 estudiantes capacitaron a 26 funcionarios, tanto del regimiento WIN como del regimiento Peñalolén. Dentro de eso y los resultados obtenidos, la verdad es que a nosotros como académicos, la directora nacional de la asignatura solicitó una evaluación de los académicos, y uno puso específicamente lo siguiente: la educación en tiempo real a distancia fue una nueva experiencia enriquecedora para el equipo, aplicable en esta asignatura para que los estudiantes logren las competencias definidas en la misma. Y después, tanto el mayor como la capitana de WIN y la capitana de Peñalolén, ellos nos recargaron 3 puntos importantes. La educación entregada por los estudiantes de la asignatura y supervisada por los profesores fue clara, precisa, muy bien presentada, permitiendo 3 puntos importantes según ellos. El primero, que el personal que realiza las rondas lograrán el conocimiento que les permitió aplicar prácticas seguras en torno a COVID. B,
modificar procesos internos para mejorar la prevención de transmisión de COVID. Y C, certificar a los profesionales, médicos y dentistas, técnicos en enfermería en un curso de actualización de primeros auxilios. ¿Cuáles son los aprendizajes? Que al principio estábamos medio reticentes, pero después nos entusiasmamos mucho con el equipo docente, y estoy hablando del equipo docente de la asignatura de Santiago, porque mi colega más tarde va a hablar de todo lo que se hizo como asignatura a nivel nacional. Nosotros en Santiago trabajamos con el regimiento WIN. Dentro de los aprendizajes, uno, educación a distancia en tiempo. Lo importante para nosotros era esta educación a distancia en tiempo real. Es una excelente herramienta para satisfacer las necesidades de la población, cumple con los objetivos de la formación de nuestros estudiantes en esta asignatura y logran habilidades y competencias definidas. Y por otro lado, permite la promoción y prevención en contexto real, modificable frente a una crisis como la del COVID-19. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, a pesar que tenían una clase tipo, teníamos que ir modificando de acuerdo a la nueva evidencia. La clase que partió en abril no fue la misma clase que terminó en junio. Por lo tanto, teníamos que estar sumamente al día ellos como los académicos. Y el resultado final, y con eso estamos muy contentos, y yo creo que Héctor también va a estar contento y quiere que se acerque, o yo lo voy a llamar, específicamente porque nuestras actividades resultaron tan adecuadas, tan precisas y tan buenas, tanto para la población en la cual intervenimos, como para nuestros estudiantes dentro de esta asignatura, que está declarada que es una de las asignaturas que hace vinculación con el medio dentro de nuestra malla curricular. Vamos y estamos iniciando la estructuración de este convenio del punto de vista de vinculación con el medio con el regimiento WIN a través del Ejército y nuestra universidad. Muchas gracias a todos por la atención, y eso era lo que quería mostrarles. Muchas gracias, profesora Naldi. Espectacular su presentación. Muy agradecida por la participación. Al final vamos con las preguntas, así que le pido quedarse. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a la doctora Montserrat Casals, que está representando el programa de posgrado de especialización en trastornos temporomandibulares y dolor facial de la Facultad de Odontología. Ella nos presentará el proyecto llamado Teleodontología para manejo de dolor en tiempos de pandemia. Como decía anteriormente, este proyecto, que a través de la telemedicina y en muy pocos meses ha entregado ayuda a casi 500 personas en diversos puntos geográficos del país. Montserrat, doctora Montserrat, ahora sí. Hola, bueno, primero que todo, gracias Naldi por empezar antes tu presentación, porque tuve un desperfecto técnico, así que le agradezco mucho y disculpen a todos que tuvieron que improvisar en el camino, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. Perfecto, no hay problema. Sí. Ahí me confirman si ya se ve mi PowerPoint, ¿sí? Sí. Ya. Bueno, como María Jesús presentó, yo voy a hablar sobre un proyecto que se fue haciendo en paralelo a esta contingencia, ¿cierto? Y que partió principalmente desde nuestro equipo. Este es el equipo que represento hoy día. Yo soy solo la voz, ¿ya? Porque la verdad la mayor parte del trabajo lo hicieron ellos, ¿ya? Aquí les presento al director del programa, el doctor Juan Fernando Yarzo, al coordinador del programa, doctor Manoli Jusacos, que son especialistas ambos en esta especialidad tan compleja de nombrar, ya, trastornos temporomandibular y dolor orofacial. Este es en nuestro curso de posgrado, son los alumnos de esta generación que partieron el año pasado y terminan este. Entonces fue bastante complejo para ellos, yo creo, llevar a cabo todo lo que es la acción clínica y ver pacientes. Yo estoy ahí en un rinconcito.
pero fue una muy buena experiencia y se los queremos compartir. Esto se suscitó en un contexto en que el dolor nosotros tratamos dolor, entonces este se suscitó en un contexto en el que el dolor fue preponderante dentro de esta situación en términos clínicos, ¿ya? La ansiedad, el estrés, la depresión, cambios de hábito producto de esta pandemia, el uso de las pantallas, las alteraciones de sueño asociadas al uso de pantallas, las malas posturas por el uso de computador muchas horas y todos estos factores, y quizás otros en otros individuos, pero estos grandes rasgos, condicionan una modulación distinta de dolor y predisponen también al dolor. Entonces hubo una especie de aumento de las consultas telefónicas en general a distintos especialistas por este tema de dolor. Y los mismos dentistas de otros lugares nos preguntaban si es que estábamos atendiendo, por qué era necesario verlos, porque había aumentado la demanda. Y en ese sentido, en otros contextos pre-pandemia, ya se había hablado un poco de este tema de la teleodontología, de la atención remota en términos de dolor. Y es así como se empezó a generar por sí mismo esta inquietud de utilizar la teleodontología para poder darle una posibilidad de atención a los pacientes que no podían ir ahora a la clínica porque se había cerrado, ¿ya? Y también puntualmente ahora en pandemia, este enfoque, esta forma de atender a los pacientes permitía tener tanto consultas, que es, aquí voy a hacer una diferenciación técnica, pero que es muy importante, tanto consultas por dolor, que es a nivel de opinión de experto y es una guía, versus exámenes, porque el examen en odontología es muy complejo a través de la teleodontología, ¿ya? Pero sí es viable bajo ciertos parámetros. Y en nuestra especialidad es más posible que en otras áreas de la odontología. Entonces, como estamos hablando de dolor en general y los pacientes no fueron evaluados por un especialista antes de llegar a nosotros, fuimos las veces de consultores para dolores posiblemente dentarios o de otras áreas y a su vez examinadores para dolores referentes a nuestra área. Entonces tratamos también de guiar a los pacientes y poder continuar con un flujo de atención más o menos normal dentro de este contexto. Y bueno, finalmente también nos permitió continuar con el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, ya que eso fue un beneficio bidireccional. Entonces, las necesidades identificadas en este contexto fue que había impedimento de la atención presencial de pacientes, también que los pacientes que estaban en tratamiento desde el año pasado no podían ser controlados y eran bastantes. Hubo una detección del aprendizaje teórico pero asociado a la clínica, porque las clases online se mantuvieron y de hecho se adelantaron, ¿cierto? Y también hubo una interrupción del flujo de derivación de otros especialistas o de dentistas generales que requerían nuestros servicios y además también se detectó que había un desconocimiento del área. Entonces, a pesar de que hubo un rebrote de este tipo de dolores, que generalmente son crónicos o dolores reagudizados de larga data, había un desconocimiento de quién tenía que verlos. Entonces, a partir de todas estas necesidades internas, también pudimos plasmar necesidades externas con respecto a la escasez de atención, a la escasez de especialistas en lugares remotos y al difícil acceso que también las personas tienen a especialistas de esta área, ¿ya? Y ahí nos planteamos ciertos objetivos, que fue, primero, en el ámbito de los pacientes, suplir el cese de atención presencial de los pacientes en la clínica de la universidad, permitir el control de los pacientes que se veían el año pasado y que no iban a poder ser controlados, entregar una oportunidad de atención en la especialidad de TTM, que lo vamos a resumir así, TTM y DOF ya, que es trastornos temporomandibular y dolor facial, que son todos estos trastornos de mandíbula, dolores de cabeza, bruxismo, etc.
por el cierre de los centros, la escasez de especialistas en distintas áreas, en distintas regiones, y las limitaciones económicas que involucra atenderse por un especialista. También con respecto a las necesidades internas, buscamos también restablecer un poco el flujo de derivaciones que habían pendientes desde pregrado y se abrieron otras fuentes de derivación externa, porque a pesar de que es posible hacer teleodontología en esta área, no fue la aceptación de la tecnología tan masiva. Entonces no había muchos programas o lugares o centros que adhirieron a este tipo de atención. Y decidimos también medir esto a través de parámetros objetivos y subjetivos a través de encuestas, como la satisfacción y algunas experiencias particulares que logramos recabar de la muestra. ¿Ya? Además, académicamente pudimos dar continuidad con el aprendizaje y dar a conocer nuestra área y a qué nos dedicamos y qué es lo que somos para que nos puedan conocer mejor y responder las inquietudes que tienen los pacientes también y las necesidades. Dentro de la estrategia, bueno, diseñamos un estudio cuantitativo observacional. Usamos como universo, contemplamos como universo a todos los pacientes que consultaban en el área y determinamos la población a aquellas pacientes que realmente tenían trastornos temporomandibulares, porque llegaron muchos dolores de otras áreas que se manifestaban en la boca, por ejemplo, lengua, encías, dientes, garganta, cabeza, que luego fueron derivados a ya sea dentistas de urgencia que sí estaban atendiendo, que no era el caso de la universidad, pero en otros centros, o bien teleconsultas de acuerdo al área. ¿Ya? Y se realizó una encuesta de satisfacción, la cual no la voy a mostrar porque por tema de tiempo, pero la riqueza de las preguntas que se hicieron y el método que se utilizó nos permitió, que fue a través de docentes de la especialidad, colegas de la especialidad también y los mismos alumnos, y basados en encuestas previas, también con la opinión institucional y a través de un comité de expertos pudimos llegar a dos encuestas, una de entrada y otra de salida, que nos permitiera determinar la efectividad, perdón, la satisfacción y el resultado de esta teleodontología. Aquí se pixeló un poco, pero es un ejemplo de una fuente que habla en nuestra área, que esto ya se ha hecho antes y de hecho nos llamó la atención que había sido prepandemia. Así que creo que es algo que tenemos que abocarnos y dedicarnos en esta área de estudio porque claramente tiene un potencial. Y este es un ejemplo, así hacíamos las atenciones. Esta es una recreación ya, porque en tiempo real no quisimos sacarle foto a ningún paciente. Ellas son dos alumnas de nuestro programa y en el fondo funcionamos a través de la plataforma de Blackboard y siempre con el consentimiento del paciente podían entrar docentes y otros compañeros, ¿ya? En el fondo funcionábamos haciendo una anamnesis, una consulta sobre los antecedentes más importantes y nos basábamos en un protocolo diagnóstico que podía aplicarse o autoaplicarse a través del paciente. Entonces, el paciente señalaba con el dedo donde le dolía, se apretaba algunas zonas por cierta cantidad de tiempo y así nosotros podíamos llenar un poco un formulario de signos y síntomas clínicos y hacer un examen teleguiado en el fondo. De los resultados, las encuestas solo las respondieron 352 personas, por lo que nuestro N de 500, que fue casi 500, 483 si no me equivoco, nos bajó a 352, pero de todas formas, pensando en que fueron casi 4 meses, equivalente a 320 horas de atención, es bastante interesante la cantidad de personas que se pudo atender. El espectro fue de 300 mujeres, 50 hombres y 2 individuos que se clasificaron como otros. Esta distribución que tuvo por género es igual, es similar, un poco más aumentado,
pero similar a la tendencia que tienen la prevalencia de estos trastornos en la población, que en general es 2:1 pensando en hombres. Ahora, también habían otros factores sociales que involucraron que más mujeres, o sea, nosotros pensamos que involucraron que más mujeres pidieran este tipo de atención. Y en general, la media de edad estuvo en los 30,6 años y teniendo pacientes desde los 14 hasta los 78 años. Así que estamos muy contentos con esta llegada y da para mucho más análisis. Yo solo les voy a entregar los análisis preliminares descriptivos, ¿ya? Esta es la distribución por nivel educacional. Podemos ver cómo las tres principales porcentajes de pacientes son de nivel educacional básico completo, universitario incompleto y universitario completo. Nos llamó la atención este indicador, el de básico completo, porque nuestro paciente nuestro menor paciente tenía 14 años. Y lo estamos analizando como si fuera una variable proxy de nivel socioeconómico, ¿ya? Porque cuando nos conectábamos, como ahora el celular es mucho más masivo y casi todos tienen celular, entonces permitió la llegada a lugares que realmente eran de un nivel socioeconómico bastante bajo, ¿ya? A través de los datos del celular o la disponibilidad de redes Wi-Fi gratuita, ¿ya? Así que con eso también pudimos entregar la oportunidad de atención a personas que o están en una lista de espera larga o no tienen la posibilidad de atenderse con un especialista. En términos de regiones, las tres más prevalentes fueron la región metropolitana, la región del Biobío y la de Valparaíso. Siendo, como nosotros habíamos puesto distribuciones por regiones de Chile y no pensamos que íbamos a tener personas de otros países, tuvimos una persona de Perú que no fue tabulada porque no pudo rellenar todos los parámetros de la encuesta, ya porque era de autollenado. Pero posiblemente hubo muchos otros pacientes de otros países, de otras zonas que no pudieron llenarlo. ¿Ya? Así que aquí hay un aprendizaje desde el punto de vista metodológico. Con respecto a la encuesta de entrada, pudimos ver algunas creencias previas. El 74% decía que cree que la atención remota es una buena alternativa para su problema. Y este es un dato muy importante porque luego se observa que aumenta dentro de ese mismo contexto ese parámetro de pregunta con la encuesta posterior. El 91% cree que puede obtener resultados positivos de atención remota, que es por videollamada. De la encuesta posterior de salida, la atención recibida, el 79,4% dijo que nunca antes se había atendido por esta especialidad y el 4% había recurrido previamente a la atención remota. El 96% declara que el dentista le entrega los cuidados e indicaciones que son útiles. El 97,2% declara que el motivo por el cual consultó se manejó adecuadamente a través de la atención por teleodontología. Dentro de los aspectos éticos, que en la evidencia es uno de los que más está como abierto, porque la sola firma del consentimiento informado no implica que el paciente sienta que su privacidad y confidencialidad fueron preservadas. Y eso para nosotros era un dato muy importante de mantener, dado el problema que tienen, la barrera de seguridad que tienen estos métodos remotos y a través de medios digitales. Entonces, le dimos especial énfasis a este punto y tuvimos sí un aprendizaje en este contexto, porque además de tener una atención remota por un medio digital, teníamos la necesidad de que los docentes entraran a las salas y otros alumnos pudieran entrar si no tuvieran pacientes, con la finalidad de aprender. Y quisimos hacerlo transparente de manera que el paciente supiera que estuvieran, y eso generó en algunos pacientes al inicio un poco de rechazo.
Luego iniciamos la consulta y el contexto de que esto iba a ocurrir de esa forma antes de la atención, de forma que el paciente decidiera realmente si se quería atender bajo esos parámetros. ¿Ya? A pesar de que ya previamente todos habían firmado el consentimiento informado y se les explicó el consentimiento informado antes. ¿Ya? Pero a pesar de eso igual hubo sorpresas en el camino. Y con los datos de todos recabados en general, inclusive con aquellos disgustados, conseguimos un 97,2% de esta percepción de que fueron preservadas la privacidad y la confidencialidad. Con respecto al canal de atención, también son resultados positivos. En general todos andan alrededor del 90-98%. Y declaran que sintieron que fue un ambiente profesional y de confianza, que la atención mediante la videollamada pudo ser suficiente para atender el problema y no se necesitó de otra instancia. Puede tener también de que la comunicación fue efectiva con el dentista, que se pudo ver y escuchar correctamente, aunque eso dependía de la red, ¿ya? Pero hubo algunos imprevistos, pero se resolucionaron en el momento. Y nos llamó la atención y que la confianza también estaba presente en un 90%, a pesar de que no los podían examinar. Y nos llamó la atención este dato que dice que aunque pudiese salir de mi casa sin riesgo, o sea, sin pandemia, en un ámbito normal, el entorno de la atención virtual es más cómodo que la atención presencial, y cerca de un 45% determinó que sí. El resto, la mitad del resto, el 25% restante, dijo que era indiferente, y el 25% extra que no estaba de acuerdo. Así que todavía es algo que sabemos que no reemplaza a la atención presencial, pero sí es una muy buena alternativa para algunos casos y sobre todo en esta especialidad porque permite entregar soluciones reales, por lo menos de primera medidas. En términos de satisfacción y seguridad, el 88,2% declaró que al no poder asistir a una consulta presencial, el hecho de haberse atendido a través de la teleodontología disminuyó su ansiedad. El 87% dijo que la atención de videollamada fue conveniente porque me ahorró dinero, y en ese sentido discrepa un poco de la evidencia que existe, porque a pesar de que estas consultas los datos recabados dicen que sí les genera un ahorro de dinero, la evidencia dice que no, porque nosotros decidimos hacerlas gratuitas. Entonces, eso marcó una diferencia con respecto a los datos de otras experiencias previas, que en general el traslado y el acceso no involucran disminución de costos, en definitiva. Entonces, no sería una alternativa para disminuir los costos, pero sí el acceso, por ejemplo. Ya el 95% recomendaría este tipo de atención, y el 93% cree que podría seguir las indicaciones que se entregan a través de este método de atención. Nuestros aprendizajes en términos de la privacidad y la ética en la atención en teleodontología ya lo mencioné. La aproximación, el diagnóstico y el manejo es percibido como satisfactorio por los pacientes, podría ser de utilidad en épocas regulares porque permitiría atender a personas que no tienen acceso a esa especialidad, y también a hacer como un screening o un manejo inicial de los pacientes que vienen por otras razones, y no tener pacientes en clínica que realmente no vienen por esa consulta que ocurre, ¿ya? Y entregar medidas iniciales a pacientes que pueden estar en lista de espera por dolor, para no esperar más de 8 semanas en atención, que es lo que está declarado por organismos internacionales. Y además, obvio, continuar el aprendizaje y el desarrollo curricular de nuestros alumnos en situaciones como estas en pandemia. Estas son las redes sociales de nuestro programa. Ahí, si es que tienen familiares o personas que pueden tener estos problemas, pueden escribir a mi correo o bien al correo del programa de especialidad, porque seguimos abiertos hasta que todo se normalice
correctamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Montserrat, por su presentación. Exactamente 20 minutos. ¡Ay, qué bueno! Sí, súper bien. Bueno, como les mencionaba al inicio, las preguntas se van a hacer cuando termine la tercera ponencia. Así que, Montserrat, la invito a esperar A dejar de hasta la compartir. Sí. Muchas gracias. Bueno, a continuación, en la charla número 3 de esta mañana, representando a la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la carrera de Terapia Ocupacional, la profesora Verónica Paz Railén nos presentará el proyecto llamado Teleprocesos de Terapia Ocupacional en Salud Mental Infanto-Adolescente, Evidencias y Desafíos. Este proyecto presentará cómo ha sido la experiencia práctica en telesalud de internos de la carrera de terapia ocupacional, en el Servicio de Salud de Talcahuano específicamente, en la unidad de psiquiatría y salud mental, en el subprograma infantil y adolescente. Profesora Verónica, ¿está preparada? La escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. ¿Se ve la presentación o no? Se ve, pero hay que ponerla en modo presentación. Perfecto. Perfecto. Ahí se ve. Ahí sí. Ya. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como dijo María Jesús, yo voy a hacer una presentación de los teleprocesos de terapia ocupacional en salud mental. ¿Ya? Bueno, contarles un poco que este proyecto piloto de telerehabilitación y práctica profesional se sitúa en el actual contexto de la pandemia mundial de COVID-19, producto de un convenio asistencial entre el Servicio de Salud Talcahuano, situado en la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental, específicamente en el subprograma Infanto Juvenil del Hospital Higueras, ¿ya? Todo esto viene a responder a una perspectiva de nosotros los terapeutas ocupacionales, de la Universidad Andrés Bello principalmente, bajo una perspectiva de derechos humanos, ¿ya? En donde venimos a subsanar un poco la necesidad de atención de nuestros usuarios de terapia ocupacional, ¿ya? Ya que muchos de ellos se vieron interrumpidos en sus procesos terapéuticos producto de la actual pandemia COVID-19. Ante esto, el Servicio de Salud Talcahuano propone desarrollar acciones de telerehabilitación con los usuarios que actualmente la requieren y no la están recibiendo. Esto es un beneficio bidireccional tanto para los usuarios como para nuestros estudiantes, ¿ya? Ya que la carrera propone un proyecto de telesalud que permite facilitar los procesos de culminación de prácticas profesionales, principalmente situados en nuestros alumnos de la malla antigua, ¿ya? Todo esto partió aproximadamente en junio o julio del presente año, ¿ya? Como sabemos, la actual crisis sanitaria que está viviendo nuestro país genera un impacto social importante en la vida de los sujetos, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ya para llevar a cabo su vida cotidiana, ¿ya? Lo cual evidentemente tiene un impacto principalmente en la salud mental de estas personas, ¿ya? Por ende, nuestra disciplina está diseñada para trabajar y desarrollar en pleno la vida de estas personas a partir de sus ocupaciones significativas, Simón Simó, Guajardo, Galego y García en el año 2016. Ahora, mencionar principalmente que las características personales y sociales de los niños, jóvenes y adolescentes con los cuales nosotros trabajamos hacen aún más complejo este desarrollo de ocupaciones significativas, ¿ya? Contarles que los objetivos del proyecto es favorecer intervenciones de terapia ocupacional a través del uso de las tecnologías de información y la comunicación en los diversos ciclos vitales. Ya contarles también que este proyecto está siendo llevado a cabo en salud física, sin embargo yo voy a presentar y estoy presentando la intervención en salud mental. ¿Ya? Al mismo tiempo implementar un proyecto piloto de prácticas profesionales con estrategias principalmente en telesalud. Ya, bueno,
Sabemos que la telesalud es algo que existe hace muchos años en nuestro país y a nivel mundial. Sin embargo, lo que no es visto es crear profesionales o formar profesionales a través de esta plataforma, ¿ya? Bueno, las consideraciones éticas de nuestro proyecto está asociado a un consentimiento informado de los usuarios y de sus familias. Ya el principal interés y motivación de los estudiantes de quinto año por participar de este internado clínico, ya los usuarios han sido derivados principalmente desde psiquiatría infantil, muchos de ellos en etapa aguda de sus procesos, nuevamente situándonos y producto de esta pandemia COVID-19, y obviamente mantener la confidencialidad y privacidad del proceso terapéutico y las personas que de él participan. Ya, contarles que la universidad para llevar a cabo este proceso también cuenta con un equipo completo. Entre ellos constamos con un docente supervisor, que es la señorita terapeuta ocupacional y magíster María Paz Sepúlveda, terapeuta ocupacional también y docente de planta de la universidad, en donde se realizan reuniones cada 2 semanas con nuestras internas y con la docente de campo clínico, Verónica Reglén, que es quien les habla, obviamente. ¿Ya? Por mi parte, llevamos a cabo la intervención a través de atenciones diarias con los usuarios. ¿Ya? Mencionar que este proyecto ha permitido una continuidad del proceso terapéutico, que principalmente en la clínica, cuando uno ve a los usuarios, ya sea mensualmente o cada 2 semanas, acá el proceso permite una continuidad semana a semana. ¿Ya? También se realizan 2 reuniones semanales con las internas de terapia ocupacional. Ya estas son de tipo organizacional, semanal, y de tipo pedagógicas, en donde se hacen semanalmente revisión de diferentes patologías de salud mental y se han capacitado a las internas en temáticas de psicofármacos, intervención, etc. ¿Ya? También hay una coordinación diaria vía WhatsApp, hay videollamadas y llamadas telefónicas. ¿Ya? Acá este proceso nos invita mucho a la flexibilidad producto del proceso, ¿ya? Bueno, y también fue parte las internas de terapia ocupacional, Geraldine Troncoso y Fernanda Sepúlveda. Bueno, contarles un poco los datos estadísticos. A nosotros principalmente, o inicialmente, se nos derivaron alrededor de 50 casos, ¿ya? Contarles que yo también estoy con un colega, terapeuta ocupacional, que él también está con 2 internas. Por ende, nos dividimos el listado de 24 usuarios para cada uno, entre niños, niñas y adolescentes de la unidad de psiquiatría y salud mental. Ya, bueno, el primer llamado se hizo apenas 6 contactos efectivos y en el segundo llamado tuvimos 5 contactos efectivos de estos 24 usuarios. Actualmente hay 12 casos activos con teleprocesos, de los cuales se atienden todos semanalmente 40 minutos por sesión, y además se realiza monitoreo telefónico de las actividades y tareas semanales que a los usuarios se les entregan, ¿ya? Actualmente ya culminaron las primeras 8 semanas, contarles que, adelantarme un poquito y contarles que el proyecto fue exitoso, por ende se continúa nuevamente con una rotación siguiente, ¿ya? Bueno, la primera semana fue de fonoconsulta y luego las siguientes 7 sesiones fueron a través de teleprocesos, principalmente por la plataforma Zoom, ¿ya? Contarles que Zoom también nos ayuda bastante en el tema de mediar los tiempos a la hora de la atención terapéutica. El proceso terapéutico en general requiere de una atención mínima de 30 a 40 minutos, ¿ya? La plataforma que permite llevarla a cabo de buena manera, ¿ya? Respecto a las bases y a las metodologías utilizadas, se utilizó principalmente los fundamentos y metodologías para la práctica de telesalud de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, la cual nos refiere que hay que mantener el sentido positivo de las ocupaciones, ¿ya? Por ende, nosotros como terapeutas ocupacionales debemos tener las competencias profesionales para ejercer el ser, el conocer y el qué hacer de la ocupación humana, ¿ya? Todo esto nos constituye como tal y como parte de una sociedad a través de la realización de nuestras ocupaciones significativas. Contarles que en intervención normal de un proceso terapéutico, obviamente requiere de un proceso de evaluación, intervención, monitoreo, supervisión y posterior consulta, ¿ya? Por lo tanto, la terapia ocupacional dentro de este espacio de telesalud se sitúa a través de atenciones sincrónicas con videoconferencia y monitoreo a distancia. Contarles también que el proceso terapéutico se ha llevado tal cual como sería en la clínica presencial, a través de un proceso de evaluación,
intervención. La intervención y el monitoreo se hacen a la vez continuos y dentro de este proceso terapéutico, ¿ya? Y actualmente de estos 2 usuarios, 8 están dados de alta, para los cuales continuarán alrededor de supervisiones y consultas en un periodo de 1 mes aproximadamente, ¿ya? Bueno, las metodologías utilizadas para la intervención, iniciando con la incorporación de un familiar responsable, muchas veces la mamá, a veces estas mamás trabajaban, por lo tanto estaba un tío o por lo tanto estaba una tía o la hermana, ¿ya? Pero tiene que haber un familiar responsable del proceso terapéutico, uno como coterapeuta y dos para hacer el compromiso y que sea nuestras manos a través de la pantalla, ¿ya? Contarles también que las metodologías utilizadas se asocian a las tecnologías de la información y la comunicación. También se realizaron actividades terapéuticas a través del modelamiento, la imitación y el paso a paso. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Que yo a mi usuario le solicito ciertos materiales, se le van entregando las indicaciones y se te va trabajando pantalla a pantalla, ¿ya? También funciona mucho en salud mental el encuadre en la etapa del desarrollo vital de estos niños, niñas y adolescentes. Sabemos que muchas veces en salud mental existe un proceso de infantilización por parte de las familias a las personas con alguna patología o condición de salud mental. Por ende, es importantísimo situar a los usuarios dentro de su proceso, ¿ya? También se utilizaron muchas técnicas de manejo conductual, como los contratos de contingencia, las cartas de compromiso, los calendarios de ficha como refuerzos positivos y los tiempos fuera dentro de nuestra atención, ¿ya? Entendemos que algunos de nuestros usuarios tienen asociado a su diagnóstico una discapacidad intelectual, por ende los procesos de atención y concentración varían de uno a otro, ¿ya? Bueno, también se utilizan las técnicas de intervalo y razón, el tiempo y conducta acompañado de refuerzos siempre positivos. También se utilizó harto la terapia narrativa, obviamente cuando el nivel cognitivo de este usuario lo permite. Como dije anteriormente, el monitoreo telefónico, el refuerzo positivo verbal y también se utilizaba mucho el refuerzo positivo con alguna actividad de interés de este usuario, ¿ya? Súper importante eso dentro del proceso terapéutico, entendiendo que nosotros trabajamos con niños, ¿ya? Por ende, para ellos una técnica muy utilizada es todo a través del juego, ¿ya? También se utilizó un registro interno de ficha clínica de terapia ocupacional, el uso del consentimiento informado y también las reuniones de equipo, reuniones clínicas, con los psiquiatras de la unidad, los psicólogos, asistentes sociales, dentro de la unidad de psiquiatría y de salud mental. Ya, comentarles también que a partir de ya 4 semanas iniciado este proceso, nos vimos en la necesidad con nuestras internas de crear un taller de habilidades sociales, ¿ya? Muchos de nuestros usuarios tienen diagnóstico de trastorno del espectro autista, por ende, difícilmente nosotros vamos a poder trabajar las habilidades sociales uno a uno, por lo cual se inició un taller de habilidades sociales con adolescentes de la red de unidades de salud mental, en donde el objetivo general está asociado a facilitar las habilidades sociales, ¿ya? Bueno, contarles como evidencia de nuestro proceso que nos situamos principalmente en 3 aristas. Primero, es los resultados obtenidos en la intervención con los usuarios. Segundo, el aprendizaje significativo para nuestras alumnas internas en práctica profesional, ya que ellas tenían unas expectativas muy bajas de este proceso y la verdad, como les decía, esta es una práctica bastante innovadora, ya que no se había visto antes, si bien la telesalud existía, no el formar profesionales a través de esto, ¿ya? Que es algo que nos permite vincularnos con el medio producto de esta pandemia, ¿ya? A través de la telesalud. Contarles también que se cumplió el objetivo de garantizar el acceso al derecho a la salud de estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y también habiendo una efectividad en el proceso. Ahora, otra evidencia desde el punto de vista pedagógico y docente, desde mi punto de vista como docente, ya sea desde la intervención paradigmática, desde la ejecución de las acciones, del razonamiento clínico que hay que tener ya para atender a personas con patologías o condición de salud mental, la actitud que hay que tener profesional frente a un usuario, un paciente, a sus familias, la psicomotricidad, cómo yo me muevo, cómo yo me desplanto ante una pantalla y ante el quehacer profesional,
a nivel cognitivo y a nivel personal, desde mi perspectiva, puedo asegurar que se cumplen con estas aristas para el aprendizaje significativo de las internas dentro de su práctica profesional. Bueno, acá rescatar principalmente algunos discursos de nuestras internas de práctica profesional, en donde ellas refieren que cuando iban a comenzar con la telerehabilitación no tenían muchas expectativas, sin embargo han tenido un aprendizaje a través de esta metodología óptimo y que ha superado todas sus expectativas, ¿ya? Otro discurso es donde ellas mencionan que ha sido un proceso muy enriquecedor, en el cual han aprendido mucho a través, en términos académicos, ¿ya? Mencionar también que ellas se han sorprendido con el compromiso de las familias de este proceso terapéutico y también, como dice acá una de nuestras internas, he aprendido mucho en cuanto al contenido académico y la manera en cómo desenvolverme, lo que les mencionaba anteriormente. Todo lo paradigmático, lo epistemológico, lo clínico y lo actitudinal se han podido llevar a cabo a través de la telesalud y de la telerehabilitación y, como les digo, de los teleprocesos de terapia ocupacional. Ahora les voy a mencionar algunas evidencias concretas de los resultados que hemos tenido con nuestros usuarios, ¿ya? Bueno, contarles principalmente algunos casos de usuarios con diagnóstico de trastorno del espectro autista, trastorno bipolar, depresión infantil, depresión mayor y riesgo suicida, en donde principalmente ellos estaban con dificultad en sus actividades básicas de la vida diaria, ¿ya? Acá les voy a mencionar el primer caso de un niño que durante 11 años de su vida no logró la autonomía y la independencia en el área de descanso y sueño. Aparte estaba con ansiedad compulsiva por la alimentación y desajuste conductual producto de la pubertad, ¿ya? Este desajuste conductual se veía a través de compulsiones por agresión hacia sus genitales, por agresión física hacia él y hacia la mamá, ¿ya? Y obtuvimos, después de 8 semanas de tratamiento y de intervención en teleproceso, la independencia y la autonomía en el descanso y sueño. O sea, acá nos encontramos con un niño que 11 años durmió con los papás, ahora está durmiendo solo. Evidencia concreta. Regulación de la ansiedad alimentaria y control de impulso por sus genitales. Acá fue una intervención bastante fuerte, bueno, para mis alumnas, en el sentido de entender cómo la pubertad afecta a los niños y niñas con trastorno del espectro autista, ya que no logran comprender lo que en su cuerpo les está pasando. Por ejemplo, un segundo caso sería un niño de 6 años con uso de pañales y rechazo al WC, a la taza del baño. Manejo de compulsión, ya él tenía una compulsión constante por lamerse sus manos y una alimentación reducida producto del procesamiento sensorial de las frutas y las verduras. Después de 8 semanas de tratamiento, nos encontramos con un niño que después de, no sé, 3 semanas de tratamiento, una vez usaba la taza del baño. 2 semanas de tratamiento, 2 veces. 4 semanas de tratamiento, una vez de nuevo. 6 semanas de tratamiento todos los días. 7 semanas de tratamiento todos los días. Nuevamente, evidencia concreta, ¿ya? Nos encontramos también con un niño que mejora su sentimiento de autonomía y autoeficacia y logra manejar su compulsión de impulsos por lamer estas manos, ¿ya? Evidencia concreta. Bueno, también una niña con una adolescente con trastorno bipolar, en donde nos encontramos con una rutina totalmente desorganizada, una desmotivación, un descontrol en la ira y en la frustración, y un mal vínculo parental. Acá nos encontramos con una evidencia concreta de esta joven que logra organizar y mantener su rutina, logra autoconocimiento y generar técnicas concretas de autocontrol cuando ocurren estos desajustes conductuales producto de la bipolaridad, ¿ya? Bueno, sin ir más lejos y resumiendo, también tenemos otros casos de jóvenes y niños con trastornos del espectro autista, tan concreto en donde en una primera semana no logran siquiera iniciar una conversación, no hay intención comunicativa, sin embargo, después de 8 semanas de intervención, en donde solamente eran monosílabos, ahora esta adolescente, producto de este taller y de este tratamiento, logra iniciar una conversación, logra preguntar cómo estás, ya nos encontramos ante una intervención o una intención comunicativa. Si bien pueden ser pequeños cambios, para nosotros son grandes logros, ¿ya? Que en salud mental y en terapia ocupacional es lo que buscamos.
¿ya? Principalmente otros casos de jóvenes que tramitan su pensión de discapacidad como un derecho al acceso a la salud y como un derecho humano también, en donde gracias a este proceso terapéutico se facilita la obtención de esta pensión. Ya también vemos a veces mucha baja adherencia por parte de los papás a los tratamientos, ¿ya? Como sabemos, desde una perspectiva de género, en general son las mamás quienes se hacen cargo. Sin embargo, a través de este teleproceso y de estando en la casa, que también es un beneficio, los papás, o en este caso un papá, sí se puede incorporar completamente de este proceso terapéutico. Ya, bueno, los otros casos no los voy a mencionar por temas de tiempo y son muchos más, pero estos son algunos casos significativos y concretos de la evidencia de los resultados del teleproceso, ¿ya? Bueno, contarles también que uno de los grandes desafíos que tenemos actualmente de esta práctica para nosotros es sistematizar, ¿ya? Que este proceso no solamente se quede en el hacer ni en el ser, sino que esta práctica pueda extrapolarse y vincularse con el medio a través de investigaciones. Bueno, gracias a la Escuela de Terapia Ocupacional y principalmente al equipo de terapia ocupacional, ellos han ganado un proyecto el cual se llama Orientaciones Generales para la intervención y formación de profesionales de terapeutas ocupacionales a través de la modalidad de telerehabilitación a partir de una perspectiva de los usuarios, estudiantes, docentes y equipos de intervención. ¿Ya? Acá los responsables del proyecto es la trabajadora social Daniela Ojeda, que es nuestra docente adjunta de la carrera de terapia ocupacional. A través de esta sistematización y de esta práctica es que se van a poder emplear distintas metodologías para la formación de futuros terapeutas ocupacionales a través de este proceso y de esta forma. Bueno, mencionarles también que este proyecto de telesalud fue conformado por el equipo profesional de la carrera de terapia ocupacional de la sede de Concepción, ¿ya? Ellos son quienes llevaron a cabo este proyecto y, bueno, yo soy una ejecutante y por lo tanto les vengo a presentar ahora esto, o se los presenté ya. Bueno, contarles también, ahí mostrarles consentimiento informado, atenciones de terapia ocupacional con el uso de las TICs, ¿ya? Y con los intereses de nuestros usuarios. Ahí hay unas imágenes de nuestro taller de habilidades sociales vía Zoom. Atención nuevamente por el uso de las TICs, atención a través del modelamiento, ya acá no hay uso de TICs, acá ya hay modelamiento y acá hay un reporte semanal que nos envían, en este caso las mamás participantes del proceso, ya. Nuevamente imágenes y acá tenemos una evidencia de reunión con nuestra docente supervisora, la señorita María Paz, que nos ha guiado en todo este proceso. Y bueno, las referencias bibliográficas y agradezco su atención por mi presentación. Muchas gracias, Verónica, por su presentación. A continuación, quiero invitar a las tres expositoras, a Verónica que se mantenga ahí en cámara, y a la doctora Montserrat Casals y a la profesora Naldi Febre, para lo que será la sección de preguntas, ¿ya? A ver si hay algún asistente que tiene alguna duda, pregunta con respecto a las tres exposiciones. Ahí está Naldi. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta a cada una, para que cada una me pueda responder. Según la experiencia vivida, ¿ya? ¿Cuál ha sido la percepción que se tiene en cuanto a la práctica de telesalud, tanto para los estudiantes que participan en los proyectos como para los grupos o pacientes atendidos en esta modalidad? A ver si comenzamos por Naldi, si nos puede responder. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, nosotros pensamos que para la asignatura donde aplicamos esta gestión de proyecto y dentro de la gestión del proyecto, una de las actividades fue la educación a distancia en tiempo real.
creemos que fue uno muy bueno para nuestros estudiantes porque les logró desarrollar todas estas capacidades y habilidades que tiene o un enfermero tiene que tener ya en cuarto año para ir ajustándose en su capacitación a las necesidades de lo que la gente pregunta, ¿ya? En este caso eran 15 o 12 soldados de tropa que tenían un sinnúmero de dudas, sobre todo los primeros. Por lo tanto, los chicos tenían que ser súper rápidos con todo el conocimiento que le habíamos entregado y la preparación de responder. Y me explico. ¿Cómo se desinfecta un rifle o un fusil? ¿Ya? O sea, esas cosas puntuales que los chicos lograron aplicar de todas las clases anteriores, clases de infecciones, para poder llevarlo más a la práctica concreta. Lo segundo es que vieron que dentro de la capacitación muchas veces ellos querían poner videos súper lindo y maravilloso, pero el soporte de la unidad de capacitación del regimiento WIN no soportaba muchos videos y cosas interactivas porque la red no podía, se les caía. Entonces tuvieron que entregar una muy buena capacitación y una muy buena intervención específica de acuerdo a lo que ellos tenían. Por lo tanto, pensamos que esta metodología es muy buena, fue bien evaluada por los alumnos, les fue muy bien en las capacitaciones y creemos que es una buena estrategia para seguir aplicándola los próximos años en esta asignatura. Muchas gracias, Naldi. Montserrat, ¿qué nos puedes responder ante la pregunta? Sí, María Jesús, mira, los pacientes, bueno, ya sabemos que la mayoría tuvieron un alto grado de satisfacción, ¿cierto? Y los alumnos, si bien no los encuestamos, pero sabemos perfectamente lo que piensan, porque primero les permitió continuar con su estudio considerando la pandemia, la parte práctica, ¿ya? Que eso yo creo que las tres, o sea, Verónica y Naldi también lo apuntaron de esa forma, ¿cierto? Que pudieron continuar. Y lo otro, también pudieron desarrollar cualidades que yo creo que ningún especialista ha podido desarrollar, porque la lógica de poder implementar un examen físico por teleodontología demanda conocimientos mucho más profundos, porque no es solamente que uno sepa palpar o tocar o hacer alguna actividad en sus casos, sino poder entregarle esa información de forma clara al paciente o a la persona que recibe la instrucción, demanda que uno sepa perfectamente lo que está hablando. Porque aquel que entiende lo que está hablando lo puede explicar de forma clara. El que no entiende es mucho más complejo. Entonces, eso ha generado un aprendizaje que yo creo que no lo tienen otros especialistas, por lo menos que recién salen. ¿Ya? Así que eso ha sido muy positivo y los alumnos están muy motivados. Nosotros pensábamos que no iba a llegar nadie. Entonces, ya por junio, fines de junio, principios de julio, fue un poco colapsante esto porque los alumnos querían atender a todos los pacientes que estaban en la lista de espera, que no eran pocos, entonces también se abrumaron de ese punto de vista y tuvimos que hacer una especie de adaptación para que no fuera en contra de ellos también. Pero de todas formas, yo creo, y bueno, voy a también responder la pregunta de Ana María que puso en el chat, yo creo que se puede hacer de alguna forma para otros posgrados, pero puntualmente en nuestro posgrado que ocupamos muchas medidas de autocuidado, mucha educación como para que los pacientes puedan aprender distintas cosas, como lo que contaba Verónica, por ejemplo. Las cosas de terapia ocupacional son mucho de hábitos, de cambiar ciertas formas de hacer las cosas. Y eso se puede hacer por teleodontología o telemedicina o a través de un tema remoto. Así que espero que se pueda hacer de esa forma en el futuro, independiente de la pandemia. Esperemos que sí. Sí. Yo creo que llegó para quedarse la telesalud, eso yo soy una mostró convencida. mucho potencial, ciertamente. Sí, hay que mejorar ciertas cosas en cuanto a la percepción también de las personas que tienen con todo esto de la virtualidad y de atenderse bajo esto, bajo una pantalla, pero sí, llegó para quedarse. Y bueno, Verónica, ¿qué nos puedes contar tú con respecto a esto? Bueno,
comentarles, desde las dos aristas comparto totalmente con mis compañeras de presentación sus comentarios, ¿ya? Bueno, como mencionaba María Jesús, evidentemente acá los alumnos quieren o tienen todas las ganas de atender a todos y vamos y todo, pero junto a eso ya estaban llenos de temores, llenos de miedos, ellos no sabían cómo actuar, no sabían cómo reaccionar, no sabían cómo trabajar frente a una pantalla, por ende, estos profesionales que van a egresar van a tener otras características que simplemente otras personas o otros profesionales por formación regular no las han obtenido, ¿ya? Por una parte. Por otra parte, en relación a los resultados obtenidos por parte de los pacientes, los usuarios y sus familias, han estado súper satisfechos, la verdad, ¿ya? Es para nosotros, principalmente que trabajamos con niños y adolescentes, es bastante impresionante cómo ellos te logran mirar como una autoridad, ¿ya? Cómo ellos toman realmente tu consejo y cómo ellos esperan su terapia semana a semana, ya entendiendo bajo esta lógica de la telesalud, en donde uno puede entrar, en este caso, a la casa del usuario, o sea, tú entras a la habitación del niño, entras a la cocina de la mamá, en donde ellos se desenvuelven. Nosotros, principalmente los terapeutas ocupacionales, trabajamos bajo esta lógica del cotidiano, del ser, del hacer, y principalmente la telesalud nos ha permitido llegar a eso. Ya, como decía por ahí Naldi, ellos tan concretos de cómo limpiar, de cómo desinfectar, perdón, un rifle, o sea, es algo súper concreto, pero que quizás en ningún momento nadie lo había pensado. Y nosotros mismos, o sea, en el cotidiano de un niño con trastorno del espectro autista, ya que va a la consulta, que va al hospital una vez a la semana, es totalmente distinto a que yo le diga, vamos a ver el baño, vamos a conocer tu baño, ya la telesalud nos permite entrar a otras instancias de aprendizaje, ya, esa es mi opinión. Muchas gracias, Verónica. Hay una pregunta en el chat por parte de Paola Quesada, que dice así: ¿cómo ve la teleasistencia para atender las demandas de salud de las personas más vulnerables post-COVID? ¿Aumentará mucho la demanda y el sistema de salud no dará abasto? ¿Las universidades podrán ayudar a los municipios en esta gran necesidad? ¿Qué creen ustedes? Naldi, si nos puede responder. A ver, yo creo que sí, y hay varios puntos que enfocar esto. Esta pandemia COVID llevó a reconvertir muchas camas dentro de las instituciones sanitarias. Nosotros contábamos con 350 camas UCI a nivel país, y después de todas las reconversiones pasamos a 3.500 camas y un poquito más, ¿ya? La parte de COVID dejó que todas las prestaciones GES aumentaran porque quedaron congeladas, y las no GES aumentaron todavía más, porque ya no se cumplían con el GES, pero más o menos retrocedimos varios años hacia atrás. Yo creo que las universidades, sobre todo con los estudiantes de cursos más avanzados, pueden específicamente cooperar con las municipalidades y las atenciones primarias en evaluar, analizar, diagnosticar específicamente pacientes con patologías crónicas, ya sean adultos, niños, ayudar en los controles de niños sanos, estoy hablando del punto de vista de enfermería. Y la telesalud específicamente va a ser un buen instrumento para que estos alumnos puedan acompañar a estos pacientes dentro de sus necesidades, que van desde la educación, van desde seguimiento al tratamiento, y una de las cosas importantes es avisarle cuando tienen las complicaciones, cosa que ellos puedan asistir a los centros específicos cuando ya tengan, entre comillas, un poco más descompensados. Por lo tanto, creo que como facultad y universidad debiéramos invertir en mejorar todo lo relacionado a esta telesalud, porque yo creo que todos tuvimos problemas que se nos caía durante las actividades, se nos caía la red, que de repente todos nos tuvimos que comprar audífonos con micrófono porque si no, no se escuchaba bien, entre otras cosas. Así que yo creo que sí, que va a servir y que podemos apoyar mucho como facultades, tanto en medicina, enfermería, kinesiología, entre otros. Muchas gracias. Montserrat o Verónica, ¿tienen algo que acotar en esta pregunta?
Sí, bueno, en el rubro dental, muchos sillones dentales fueron transformados en cama, no de UCI, pero sí de manejo más simple, como decía Naldi, y eso tiene que ser suplido en el corto mediano plazo, porque las consultas que a veces no son por dolor de urgencia, porque siguen funcionando los sistemas de urgencia de atención, pero sí, por ejemplo, las técnicas de lavado, la prevención, quizás la indicación de algún fármaco, o en mi área, que el área de TTM, es muy fácil hacer las primeras indicaciones a través de atenciones de teleodontología, tiene que aplicarse. Y creo que debe haber algo también de vinculación con el medio desde la universidad a estos organismos, porque podríamos, por ejemplo, entregar las redes sociales de la especialidad y los contactos directos para que informalmente se generen estos canales, pero tiene que haber como algo centralizado que ordene el tema y también permita como entregar límites, ¿ya? Porque obvio que también tiene que tener un marco regulador para que funcione en el largo plazo, fuera pandemia, así que creo que ahí hay un trabajo importante que hacer y creo que es absolutamente necesario y posible. Sí. Perfecto. Lo dejamos Bueno, anotado, vamos a Sí. tratar de trabajar ahí en este marco que dices tu regulador para tratar de hacer alianzas colaborativas a través de convenios para poder mejorar esto. Verónica, bueno, cuéntanos. por mi parte, yo creo que efectivamente para atender las demandas de las personas más vulnerables ante el COVID, la telesalud sí o sí va a ser una alternativa. ¿Qué quiero decir con esto? Principalmente y desde mi área, los terapeutas ocupacionales también trabajamos en geriatría, ¿ya? Población totalmente vulnerable al contagio de pandemias, por una parte. Dos, el trabajo con niños, niñas y adolescentes, población también vulnerable al COVID. También a través de estas prácticas se ha podido demostrar que sí efectivamente es una intervención efectiva, valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente yo creo que la teleasistencia sí va a cubrir una demanda de salud, ¿ya? Sí puede aportar de gran manera al sistema de salud, y bueno, principalmente la carrera de terapia ocupacional ya está asociada al Servicio de Salud Talcahuano, ya para la ejecución de estos proyectos y sería ideal, por ahí como decía María Jesús, crear protocolos que puedan ser a nivel nacional para el aporte unidireccional de universidad, municipio, municipio, universidad y a la vez un beneficio de nuestros estudiantes a través de la formación de profesionales en telesalud. Eso. Súper. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, teníamos una pregunta, había, el señor Juan Pablo Salinas tenía la manito levantada, yo no la veo levantada, no sé si él quiere hacer la última Hola, pregunta porque ya estamos un sí, poquito pasaditos. sí, ¿Sí? la última pregunta. Hola, ¿cómo están? Juan Pablo Hola, Salinas Juan de Pablo. Carrera de Psicología en Concepción. Súper. Oye, bueno, agradecerle este espacio porque nos permite a todas las carreras poder ir observando prácticas y experiencias. Quiero hacer una pregunta a María Jesús. Me llamó mucho la atención el resultado de la encuesta, específicamente ese 45%, ¿sí? Es bien interesante poder ver cómo también percibe la comunidad este cambio, porque yo creo que son los primeros números que nos están mostrando lo que ustedes mismos estaban hablando recién del cambio que se viene de aquí a 5 años más, que va a profundizarse esto, digamos, ¿sí? Pero la pregunta aquí es, ok, tenemos la respuesta de los pacientes, de los usuarios, ¿y cuál es la percepción de los médicos frente a este cambio, a disponerse efectivamente también a la, a la teleatención? Porque en un momento dijo María Jesús ahora al final que en un momento estaban como preocupados de que no fueran a tener pacientes. Y ahí la pregunta es, ¿qué va primero, digamos? ¿Es tener a disposición la oferta de profesionales a atender o la demanda de usuarios a ser atendidos?
Y al parecer, al existir la oferta de profesionales, la demanda aparece porque está ahí, po, tenemos esa demanda. Entonces, ¿cuál es la percepción de los médicos respecto a este cambio, digamos, al trabajo, a generar espacio y mejorar esta experiencia? Gracias. Yo creo, no sé, voy a tomar la palabra. Sí, es Montserrat. Sí. Sí. Perdón. No importa. Los médicos o dentistas, en mi caso, claro, aquí hay dos temas. Uno, la adopción de la tecnología, ¿ya? Que es como una brecha o un salto gigante que hay que estar dispuesto a hacer para adoptar este tipo de tecnología. Y en nuestro caso fue fácil porque nuestros alumnos son jóvenes, ¿ya? Entonces también ahí hay una brecha generacional y algo importante que hacer en un rango etario que quizás no se abra o no sea tan fácil adoptar, sobre todo en odontología, por lo menos hablo por mi área, que es un poquito rígida en términos de innovación, ¿ya? Pero creo que es demasiado importante que nos abramos a este tipo de tecnología, facilita la atención, aumenta el acceso. ¿Ya? Facilita la atención me refiero porque las primeras atenciones, las que son de educación, de adaptación, se pueden hacer perfectamente online. Y eso disminuye, bueno, primero evita las aglomeraciones en las salas de espera, disminuye la necesidad de tener, por ejemplo, en nuestro caso, para poder atender, tenemos que invertir en una serie de medidas de higiene. Ahora que parecemos astronautas y toda nuestra consulta tiene que prepararse para atender a un paciente, y eso se puede obviar a través de estos mecanismos. Entonces creo que tiene un potencial enorme. Ya no sé si es que respondí algo a tu pregunta, creo que iba más allá, pero es lo que se me ocurre en este momento. No, me parece, o sea, que creo que no hay respuesta todavía definitiva, así que yo creo que con eso Claro, nos estamos los avanzando resultados preliminares efectivamente indican esto, y exacto. claro, hay que ver si post pandemia está el mismo interés. Esto también es un tema, porque creo que no la reemplaza, pero en algunos aspectos sí tiene mucha potencialidad. Claro, pero el tema de la cobertura, por ejemplo, ustedes estuvieron, Totalmente. claro, entonces en términos de cobertura, efectivamente que puede tener un alto impacto. Muchas Sí, gracias. gracias a ti. Gracias a los asistentes que hicieron preguntas y a las 3 expositoras que estuvieron dispuestas a responder. Bueno, ya vamos finalizando este primer bloque. Yo me quedo con principalmente el que como universidad, si bien estamos trabajando en generar instancias de telesalud, hemos aportado dentro de la pandemia y no solo en el área de la salud, sino que también estamos aportando desde otras facultades, probando, creando. La idea es crear nuevos mecanismos colaborativos, un poquito más expeditos para que esto empiece a funcionar y llegar a más personas. Ir probando también nuevas metodologías en el uso de las nuevas tecnologías que yo creo que nos van a ir acompañando y va a hacer que las personas se adapten a esto. Así que no me queda más que agradecer a las 3 expositoras mujeres en este primer bloque. Dejarlas invitadísimas para otras instancias que vamos a estar también preparando en el área de vinculación con el medio, a todos los asistentes que se quedaron desde el comienzo hasta ahora, y ahora nos vamos a un pequeño break hasta las 11 de la mañana. Los que quieran permanecer acá en la sala 2 estaremos con temáticas que atribuidas a contribuir con la reducción de las desigualdades, las justicias, y la justicia. Estaremos en el segundo bloque. Muy agradecida, un gusto saludarlos y estar con ustedes. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao, un gusto. Chao.